Antes de adentrarnos en el futuro, debemos primero descifrar el pasado. Soy Leonard Nimoy y los invito a descubrir misterios ancestrales. Hace casi 2000 años, un obscuro grupo llamado alquimistas emprendió una misteriosa y peligrosa búsqueda. En laboratorios primitivos, arriesgaron sus vidas intentando hacer oro. También buscaron la sabiduría divina y el secreto de la inmortalidad. The quest of the alchemist is the quest for perfection. Abundan los misterios en la oscura historia de la alquimia. ¿Acaso las grandes catedrales europeas exponen sus símbolos místicos? ¿Pudo un brillante alquimista del Renacimiento crear vida por primera vez en un tubo de ensayo? ¿Pudo Isaac Newton, una de las mentes más brillantes de la historia, enloquecer debido a su obsesión secreta por la alquimia? La ciencia del siglo XX parece haber demostrado las antiguas hipótesis de la alquimia. Modern physicists have, of course, succeeded in transmuting minute quantities of base metals into gold. ¿Poseían los maestros de la alquimia una sabiduría secreta? ¿Qué buscaban realmente? ¿Era la alquimia la búsqueda de oro o la búsqueda de Dios? La magia de la alquimia. Primera parte, el sueño dorado. Oro. Desde el comienzo de la humanidad ha fascinado a todos. Muchos han amado al oro por lo que puede comprar. Otros lo han adorado como símbolo de lo que desearían ser. Gold is the perfect metal. You can take a gold ring, you can leave it in seawater, it will not corrode. Silver will, iron will, even lead will degrade over time. Los faraones de Egipto fueron los primeros en extraer oro hace alrededor de 5000 años. Tal vez nos sorprenda que en esta tierra de dioses y oro, la búsqueda de riqueza y la búsqueda de sabiduría divina estaban destinadas a fusionarse. Un oficio extraño y secreto que intentaba convertir metales vulgares en oro y que buscaba perfeccionar el alma humana. El antiguo arte de la alquimia. Alchemy was invented in the first couple of centuries A.D. In Alexandria, which is in Egypt. And the Egyptians were known for having very complicated spiritual and technological practices right alongside each other. Los orígenes de la alquimia son tan misteriosos que nadie sabe con precisión cuál es su significado. Algunos hombres de letras hallan sus orígenes en la palabra egipcia Kem, el rico y vital fango del Nilo. Otros creen que provenga de la palabra griega shima, que significa verter o vaciar. Desde el comienzo, los alquimistas han deliberadamente ocultado sus secretos al mundo. Alchemy was not meant for the common person to grasp. It was seen to be only the people who were favored by God, the initiates who knew the language, who could read the symbols, who were really pure people themselves, who could reach this wonderful knowledge. El más famoso de los alquimistas egipcios era Sósimo de Panópolis, quien vivió en Alejandría durante el siglo III a.C.
Fue el primero en describir el evasivo y todopoderoso talismán que todo alquimista debía poseer para tener éxito. Un acertijo mineralógico conocido como la piedra del filósofo. Existe una piedra que no es tal cosa, algo precioso que no tiene valor, una cosa de muchas formas que carece de forma, esta cosa desconocida que todos conocen. Zósimo de Panópolis. The Philosopher's Stone was usually pictured as a very dense, glassy, red or yellow substance, and it was thought that an incredibly minute portion of this substance could transmute a substantial quantity of mercury or lead into gold. Pero la piedra del filósofo era más que la clave para la perfecta salud. Los alquimistas creían que quien poseyera la piedra tenía en sus manos el poder divino que garantizaba la vida eterna. The Philosopher's Stone was the touchstone of perfection. Anything that touched it would be transmuted to perfection. If you touched a person with the Philosopher's Touchstone, you would be transmuting them into the perfect state. Freedom from all of the ills of age, disease, every infirmity, and of course, death. En sus laboratorios oscuros, calientes y llenos de humo, los alquimistas trabajaban arduamente para crear la piedra del filósofo a través de antiguas y místicas fórmulas, mezclando, fundiendo y disolviendo minerales en un extraño proceso que llamaban transmutación. Una parte de metalúrgica y otra de mitología. Transmutation is based on the theory that metals are made out of sulfur and mercury. It was also thought that the precious metals were primarily made out of mercury. For example, gold was believed to be almost pure mercury with a little bit of sulfur thrown in to make it yellow. So it was only logical then to try to make the transmutative agent, the Philosopher's Stone, out of mercury. Pero lo profano no halló mucha lógica en el bizarro mundo de la alquimia. Los libros de alquimia escondían los secretos de la transmutación a lo largo de páginas indescifrables de imágenes violentas, eróticas y monstruosas. Hasta los hombres de letras que hicieron del estudio de la alquimia su carrera, a menudo quedan confundidos por su fantástico código de símbolos. One of the recurrent images that is most striking in medieval and early modern alchemy is the image of a man and a woman bonded together, a hermaphrodite. I would like to know precisely what the alchemists had in mind when they used this bizarre and grotesque image. On the one hand, it seems to symbolize the union of the volatile and the fixed, the non-volatile. On the other hand, the union of the soul and the body. On the other hand, good and evil. To have an alchemist and to be able to press him on the meaning of this hermaphroditic symbol would indeed be a thing worth doing. Por debajo de las imágenes arcanas de la alquimia yace un objetivo ambicioso y supremo. Los alquimistas solo esperaban revelar el elemental misterio de la creación. Alchemy was about a search for the secret of life. People believed that metals, plants, animals all grew. They all shared the property of life. So that when an alchemist worked in his laboratory and tried to imitate nature, tried to imitate the growing of gold in the earth, the maturing to gold in the earth, he believed he was looking for the secret of life.
Los secretos de la alquimia sobrevivieron a lo largo de siglos de caos, desde la caída de Roma y del declive de la civilización clásica. Los musulmanes seguidores de Mahoma conquistaron Egipto en el año 643 a.C. Mientras Europa languidecía en su época oscura, los alquimistas árabes nutrieron y refinaron el antiguo arte. En el siglo XI, las mentes más brillantes de Europa aprendían alquimia de sus colegas en el mundo islámico. A pesar de la oposición de la Iglesia Católica, en la Edad Media el arte secreto florecería. Segunda parte. El arte secreto. La Catedral Gótica. Una oración hecha piedra. Construidas durante los siglos XII y XIII, estas grandes y hermosas iglesias representaban la gloria coronada del cristianismo medieval. ¿Acaso sus imponentes fachadas exponen símbolos antiguos y místicos, íconos alquímicos condenados por el Vaticano? Algunos creen que sí. La Catedral de Nuestra Señora de París. Talladas bajo las magníficas esculturas de Cristo y los santos, existen algunas figuras paganas. Una mujer muestra una lagartija en apariencia, envuelta en llamas. Un soldado lucha valientemente contra enemigos invisibles. Una figura desconocida examina un misterioso frasco. Como símbolos cristianos, carecen de sentido, pero aparecen con frecuencia en la alquimia. Well, alchemical symbols were definitely built into Notre Dame and into most of the cathedrals. If you look into the niches in Notre Dame, you will find a woman with a shield, and on that shield is a salamander surrounded by fire. And salamanders, being water creatures, actually, will secrete a milky liquid, which keeps them from burning for a little bit, and there's a chance for the salamander to survive long enough, even if it's been thrown in a roasting fire. So, of course, this came to the medieval belief that the salamander was a creature of fire and was immune to it. El significado de las misteriosas imágenes de Nuestra Señora sigue siendo polémico. Pero es un hecho que durante la Edad Media, los alquimistas realizaron sus investigaciones antiguas y secretas, algunas veces en el seno de la Iglesia Católica. An archaeological dig that has been done in the Louvre, in the garden of the Louvre in Paris, actually has found alchemical apparatus in a latrine that was found at the site of a former monastery. And chemists found that, yes, indeed, these were alchemical substances that these monks were working with. Uno de los más grandes alquimistas del mundo fue un fraile inglés del siglo XIII, llamado Roger Bacon, considerado como el científico más brillante de su época. A pesar de los años de experimentos, Bacon jamás logró hacer oro. Pero sí inventó algo que tendría un profundo efecto en la historia: la pólvora. La fama de Bacon se propagó y con ella los rumores acerca de lo que hacía en su laboratorio. Se decía que podía invocar al demonio, que había hecho una cabeza parlante de bronce y un espejo que predecía el futuro. Estas historias colmaron los nervios de sus superiores eclesiásticos.
En 1284, el Papa encarceló al brillante monje por herejía. El alquimista más importante de la Europa medieval pasó el resto de su vida en prisión. Otros sufrieron una suerte aún más triste. People believed that sulfur was associated with the devil. So if they came into your laboratory and it was stinking of brimstone, which is the medieval name for sulfur, obviously you'd just been conjuring the devil. So, of course, the medieval alchemists were very often burned as witches. En 1317, 33 años luego del arresto de Bacon, el Papa Juan XXII decidió que los alquimistas debían ser detenidos de una vez por todas. La alquimia está prohibida y aquellos que la ejerzan serán castigados. Deben renunciar por el bien del tesoro público en beneficio de los pobres por todo el oro genuino que han trabajado. De no poder hacerlo, serán considerados criminales. Papa Juan XXII. A pesar de la prohibición papal, muchos alquimistas continuaron y pusieron en peligro sus vidas debido a sus perseguidores y a las peligrosas sustancias con las que trabajaban a diario. You have to remember that most of the alchemists were playing around with mercury and with sulfur. The compounds that you can chemically make from these include mercury fulminate, which is the main chemical ingredient in blasting caps, and all of the different compounds of sulfur, which are used for gunpowder. So if you made mercury fulminate and dropped it at the wrong time, you would blow up your kiln, yourself, and the entire laboratory. This happened with great frequency in the Middle Ages, and some people were maimed and many people were just never seen from again. Pero aunque algunos murieran en explosiones y la iglesia hiciera sentir su peso sobre otros, un alquimista medieval pudo haber logrado el ancestral sueño de este secreto arte, la piedra del filósofo. A mediados del siglo XIV, Nicolas Flamel era un modesto escribano que vivía en París, viviendo precariamente de la transcripción de manuscritos. Él también pasó décadas luchando para develar los símbolos secretos de la alquimia. Flamel afirmó que el 17 de enero de 1382 finalmente logró convertir mercurio en oro puro. Aunque esta historia parezca fantástica, los registros municipales de la París medieval revelan un sorprendente hecho. Antes de que Nicolas Flamel y su esposa murieran a comienzos del siglo XV, donaron 14 hospitales, 3 capillas y 7 iglesias. ¿Cómo pudo un modesto escribano donar tal fortuna a la beneficencia? Hasta hoy se especula acerca de ese hecho. Incluso la muerte de Flamel está envuelta en la leyenda. Durante siglos se dijo que la piedra del filósofo le había otorgado otro sueño alquimista, la vida eterna. He and his wife disappeared, and there were occasionally sightings of them for years afterwards around France and in other countries. People said, you know, I'm certain I saw Flamel and his wife, and that they had this strange golden tone to their skin, and they didn't look any older, even though it was 10 or 20 years had passed. En 1818, casi 400 años después, un hombre que decía ser Nicolas Flamel visitaba los cafés de París, ofreciendo revelar los secretos de la piedra del filósofo.
La leyenda de Nicolas Flamel puede ser solo una fantasía, creada para alentar a todos aquellos que trabajaron en vano para obtener la siempre evasiva piedra del filósofo. Pero mientras los alquimistas trabajaban en secreto, con el riesgo de enfurecer al Vaticano, el tiempo cambiaba a su favor. La Europa medieval estaba a punto de ser transformada por el glorioso Renacimiento, que exaltaría la sed humana de conocimiento y poder. Tercera parte. Científicos y charlatanes. A comienzos del siglo XVI, una nueva era acabó con el viejo mundo medieval. Después de siglos de sometimiento religioso, los europeos se unieron a la liberación del Renacimiento. El hombre ya no jugaba un papel en la creación de Dios. Ahora era el centro del universo, libre de usar el poder de su mente para explorar y conquistar la naturaleza. Le tocaba a la alquimia emerger de las sombras medievales hacia la incandescente luz de una nueva era. The Renaissance was really the golden age of alchemy because so much alchemy was practiced at the time. Princes all over Europe were employing alchemists at their courts. Courts were very much invested in spectacle and theater of all kinds, and alchemy was another part of that spectacle. If you were a rich noble, you needed to have a court alchemist. It's the same thing as having an astrologer, having your giant, having your fool, having your dwarf, having all of the other things. It had to be done to keep up appearances. En 1580, el sagrado emperador romano Rodolfo II, uno de los más poderosos monarcas de Europa, tenía más de 200 alquimistas trabajando para él cerca de su palacio en Praga, en un ala llamada la Senda Dorada. Para los alquimistas, el patrocinio monárquico puso fin a las preocupaciones económicas y dio inicio a nuevas angustias. The alchemist was in a really tight spot because he had to both advertise his abilities but not give away any secrets. He had to prove he was successful by transmuting silver, lead, whatever into gold. And sometimes if he didn't produce quick enough, he could be in trouble. La historia cuenta horrendos episodios de príncipes codiciosos que torturaban brutalmente a los alquimistas para forzarlos a revelar los secretos de su arte. Más de un alquimista huyó para salvar su vida cuando el oro prometido no se materializaba. Pero a pesar de los riesgos, la tentación de vivir a expensas de los nobles hizo de la alquimia una profesión popular durante el Renacimiento. Y el fraude favorito. If one looks at the legal records, it seems that in most instances, alchemists were tortured and executed because they had been exposed as charlatans. And this is a very common incident, in fact. An alchemist is exposed for producing counterfeit gold in lieu of real gold. The ruler, of course, takes umbrage, and then the alchemist is executed, usually by being hanged, dressed in gold tinsel, sometimes from a golden gallows, a fitting symbolic death for an alchemist. Incluso existen reportes de extrañas transmutaciones. En la actualidad estamos sorprendidos por tales afirmaciones misteriosas. ¿Cómo pudo un alquimista del siglo XVI lograr la imposible tarea de la transmutación? La respuesta podría estar en ese famoso y antiguo dicho: no todo lo que brilla es oro, al menos oro puro.
Alchemists said that gold was a heavy, yellow, malleable metal. It could be beaten out into very thin sheets. It was ductile, that is, you could pull wire out of it, and it was very difficult, if even possible, to corrode. So that any metal that could be made to satisfy those conditions would, by definition, be gold. And it seems that they were able, in some cases, to produce alloys that did satisfy those conditions. Al mando de este tumultuoso mundo renacentista de codicia, misticismo y engaños, surgió la misteriosa figura de Theophrastus Bombastus von Hohenheim, mejor conocido como Paracelso. Fue uno de los hombres más difíciles de la historia. Su segundo nombre, Bombastus, pasó al idioma español bajo la forma bombástico, que significa en extremo pretencioso. Pero aunque fuera pomposo, Paracelso tenía sus motivos. Fue el hombre que dio a la alquimia un nuevo y noble significado. Mientras otros alquimistas de sus días luchaban tratando de hacer oro para los príncipes, Paracelso empleó el arte secreto para curar el sufrimiento humano. Paracelsus is one of the more flamboyant figures in the history of medicine, widely respected and widely hated. He was known for accomplishing cures of various diseases which had stubbornly been resisted to all kinds of other traditional treatments. Declarado enemigo de la superstición medieval, Paracelso demostró que los mineros morían de enfermedades pulmonares debido a la inhalación de polvo mineral, y no porque su trabajo ofendía a los iracundos espíritus de la montaña. Y cuando Europa fue azotada por una terrible enfermedad nueva llamada sífilis, traída por los exploradores de las Américas, valientemente halló la cura en una de las sustancias más peligrosas de la alquimia. Paracelsus was an advocate of using mercury to treat syphilis. And although we know that mercury, which is raw, is quite toxic to the human body, with chemical treatments, it can be made into forms that are not lethal to the human body. Los médicos han empleado el mercurio para tratar la sífilis hasta nuestros días. Paracelso es recordado como uno de los más grandes médicos de la historia, epitafio que él mismo escribiera. Y fue el primero en jactarse de haber creado la vida humana. One of the things he claimed to be able to do in his laboratory was to produce artificially in his glass test tube, with the aid of his chemical apparatus, a miniature human being, and he called this the homunculus. Lejos de esconder cómo creó a su homúnculo, Paracelso publicó abiertamente su receta. Un contenedor hermético de esperma humana, enterrado durante 40 días en estiércol de caballo, luego magnetizado, luego nutrido durante 40 días con sangre humana. El resultado, según Paracelso, un ser humano totalmente funcional. Puede crecer y ser educado como cualquier otro niño hasta que crezca y pueda mantenerse por sí solo. Paracelso. Las noticias sobre el homúnculo asombraron a Europa. Los enemigos acérrimos de Paracelso lo acusaron de querer ser Dios. Sus colegas alquimistas se precipitaron a sus laboratorios para crear su propio homúnculo. Muchos dijeron haber tenido éxito, pero misteriosamente nadie exhibió a su homúnculo, ni siquiera Paracelso. Al final, hasta el gigantesco ego de Paracelso tambaleó por temor a lo que había creado. Dijo al mundo que había destruido al ser viviente que un día afirmó haber creado.
He felt it morally objectionable to bring into being a creature which did not have a soul. Why did this creature not have a soul? It was only God who could implant the soul in the individual. Paracelso murió en 1541. Irónicamente, su genio innovativo marcó el final de la alquimia. Al siguiente siglo, el antiguo arte fue desacreditado por una nueva ciencia experimental que Paracelso había ayudado a crear. Pero incluso cuando Europa entró en el siglo de las luces, los oscuros secretos de la alquimia jamás perdieron su atractivo seductor. Cuarta parte. Genio y locura. Para cada acción existe una reacción similar y opuesta. Isaac Newton, 1666. Sir Isaac Newton, descubridor de las leyes de gravedad y movimiento. Inventor del cálculo y del telescopio de reflexión. Tal vez la mente científica más brillante de la historia. Solo Albert Einstein le ha sido comparado. Los experimentos de Newton en física lo hicieron famoso durante su vida. Pero pocos sabían que Isaac Newton conducía otros experimentos secretos. Cosa que ocultó de manera obsesiva hasta el día de su muerte. Isaac Newton era un alquimista obsesivo. En 1936, 200 años después de la muerte de Newton, los sabios descubrieron con asombro notas escondidas durante mucho tiempo de los experimentos alquímicos del gran físico, y más de 1 millón de palabras escritas por él acerca del arte secreto. Su sobrino, Humphrey Newton, presenció sus experimentos alquímicos. En especial en primavera y otoño, solía pasar cerca de 6 semanas en su laboratorio, saliendo muy poco durante el día o la noche. Nunca supe lo que se proponía, pero su devoción me hizo pensar que iba en busca de algo más allá del alcance del arte humano y de la industria. Humphrey Newton. He believed in the mechanical philosophy that matter is just made up of particles in motion, but it was far too confining for him. And what he was really looking for in his alchemy was those vital principles in nature. Algunos expertos consideran que la alquimia de Newton puede contener la clave de uno de los más desconcertantes episodios de su vida. A los 51 años, Newton envió bizarras cartas a sus amigos más cercanos, llenas de extrañas acusaciones, quejándose de incidentes que jamás habían ocurrido y diciéndoles que jamás les volvería a hablar. También se quejaba de insomnio y misteriosos males. Generaciones de sabios se sorprendieron ante este raro episodio, hasta que la obsesión de Newton por la alquimia se descubrió. El insomnio, la pérdida severa de la memoria y las ilusiones paranoicas se encuentran en los libros junto a los síntomas de envenenamiento por mercurio. ¿Pudo la alquimia enloquecer temporalmente a uno de los mayores intelectos del mundo? Alchemists worked with mercury. Mercury was the central element in alchemical theory. And they were working with mercury all the time, and they tasted things in order to see whether they were sour or sweet. They smelled things, they rubbed it on their skin, so it wouldn't be surprising at all to me if Newton had mercury poisoning.
There is evidence in the form of strands of Newton's hair that have been analyzed in recent times where the concentration of mercury is much higher than normal. So it seems to me entirely plausible that Newton may have suffered from mental instability at one point in his life as a result of his alchemical experimentation. Isaac Newton se recuperó de esa extraña enfermedad y vivió otros 34 años. Murió en 1727 a la edad de 85 años. Durante sus últimos años, confió a sus amigos que había fallado en su trabajo alquímico y que de ser más joven podría, tal como dijo, dar otro toque a los metales. Pero a finales del siglo XVIII, los científicos respetables ya no creían que los metales vivieran y crecieran. Solo algunos artistas chiflados y tramposos siguieron la práctica de la alquimia. Después de siglos de hipnotizar las mayores mentes de Europa, la alquimia parecía estar destinada a ser un desecho de la historia, una reliquia descartada de un pasado ignorante. Pero el antiguo y místico arte se rehusó a morir. Con el nacimiento del siglo XX, el antiguo arte de la alquimia parecía estar destinado al olvido. Durante mucho tiempo fue considerado como simple curiosidad histórica. Y luego, durante los años 20, el interés por la alquimia repentinamente revivió, luego de que una de las más notables mentes de Europa hiciera una asombrosa declaración. El psicólogo suizo Carl Gustav Jung era un antiguo discípulo de Sigmund Freud, que se había separado de su maestro para fundar su propia escuela de psicoterapia. Jung afirmó que sus pacientes veían imágenes misteriosas y fantásticas en sus sueños. Imágenes que decían no tener conexión con sus vidas personales. Durante años, Jung construyó esas imágenes oníricas, incapaz de interpretarlas. Hasta que se encontró con los trabajos durante mucho tiempo no tomados en cuenta de los antiguos alquimistas. Al examinar sus símbolos arcanos, Jung se sorprendió de descubrir que eran extrañamente similares a las imágenes de los sueños de sus pacientes. Se convenció de que las bizarras imágenes de la alquimia eran mensajes de curación psíquica provenientes de lo más profundo del inconsciente que se manifestaban en almas con problemas en los tiempos antiguos y modernos. El simbolismo de la alquimia tiene mucho que ver con la estructura del inconsciente. Los sueños de los hombres y mujeres modernos a menudo contienen las mismas imágenes y metáforas que hallamos en los tratados medievales. Carl Jung. Carl Jung dedicó el resto de su vida a desarrollar y defender su asombrosa nueva interpretación de la alquimia como una escuela secreta de la sagrada psicoterapia. Sus discípulos aún continúan su trabajo. The psyche is in darkness, and it needs to be liberated from that darkness, just as the gold is brought out of matter in alchemy. So, in liberating and bringing to your conscious mind what is unconscious, you're performing a kind of alchemical process. Whether you go through the process of psychoanalysis or whether you are puttering around in your lab until you have achieved the Philosopher's Stone, it's the same thing. Once you have achieved yourself, you have become a self-actualized person, you have achieved the Philosopher's Stone, and metaphorically and psychologically, you have achieved transcendence. La interpretación psicológica de Jung sobre la alquimia aún suscita polémicas, pero él no fue el único pensador del siglo XX en investigar sus misterios.
En la Universidad de Harvard, en 1941, los físicos llevaron el poder de la era atómica al antiguo trabajo alquímico de la transmutación. Al utilizar un acelerador de partículas recientemente inventado, bombardearon 400 gramos de mercurio con neutrones de alta velocidad y transformaron una pequeña cantidad de mercurio en oro. ¿Acaso se trata de la primera transmutación exitosa de la historia? ¿O simplemente la demostración de que la alquimia fue siempre posible? The ancient and medieval alchemists, or even the early modern alchemists, did not have anything like the energy at their disposal that one has in a modern nuclear accelerator or cyclotron. And in fact, this does not provide any justification for thinking that the alchemists really were able to perform genuine transmutations of metals, just because modern physicists can do it. On the other hand, it does offer a sort of a latter-day justification of their theory, their belief that elements could be transmuted. The physicists bombarding Mercury with radiation until they created gold may have actually done the transmutation the hard way, and there may actually be a simpler method of transmutation locked within the alchemist manuscripts and the engravings upon the cathedral. The Harvard experiment that demonstrated a minuscule transmutation of gold is, in my way of thinking, not a vindication of alchemy, even though it's an interesting experiment. What's more important to me is to try to find the underlying energy that the alchemist understood and worked with. I think it's not so important to prove that it's possible to make transmutation. To me, this is a given. Incluso en nuestros días, hay personas que continúan las antiguas investigaciones alquímicas, fascinados por su eterno atractivo. Russell y Sue House son alquimistas contemporáneos. Para ellos, la alquimia no es la búsqueda de la salud, es la búsqueda de las más profundas verdades espirituales. As a modern alchemist in the 20th century, I'm not interested in making gold. It's not because I don't believe it could be done. I think my interest in alchemy began when I was a child. I was very inquisitive, I liked nature, but I was also very much involved in my church, and I liked the things I heard there. I thought that if people could see what I had seen through a microscope, that they would see that it's evident that there is some kind of God. I have found alchemy to be a way to travel within myself. And so it's not just a process for me of watching an experiment taking place, but it's going within me and finding parts of myself that I didn't realize were there, and being able to mesh that into my life and use it and grow from it. El misterio de la alquimia aún nos intriga y nos conduce hacia la antigua búsqueda de oro, de Dios, de la vida eterna. Un sueño tan fuerte en nuestros días como lo fuera durante 2000 años.